¿Te has preguntado por qué, aunque trabajas tu espiritualidad, sigues teniendo conflictos internos? ¿Por qué? Si entiendes muchas ideas de un curso de milagros, la paz no siempre se mantiene. ¿Y si el problema no fuera lo que te ocurre, sino la forma en que lo estás interpretando? En este video vamos a ver cómo una sola idea puede cambiar por completo tu percepción. Descubrirás por qué la santidad no es algo abstracto, sino profundamente práctico. Aprenderás cómo aplicar estas enseñanzas en medio de la vida cotidiana. Verás por qué muchos problemas se disuelven cuando cambia tu forma de mirar. Comprenderás cómo tu estado mental influye directamente en el mundo que experimentas. Este resumen te ayudará a integrar enseñanzas profundas sin esfuerzo. Todo esto a través de la lección 58 de Un Curso de Milagros. La lección 58 de Un Curso de Milagros es un repaso de las lecciones 36 a 40. No introduce conceptos nuevos, sino que consolida una idea central que atraviesa todo el curso. Tu santidad es la clave para cambiar tu percepción y recuperar la paz interior. Muchas personas leen Un Curso de Milagros, lo entienden intelectualmente, pero sienten que en la práctica algo falla. Siguen apareciendo problemas, reacciones automáticas, miedo, culpa o enfado. Esto genera una pregunta muy humana. ¿Estoy haciendo algo mal? La lección 58 responde a esto de forma muy clara. No se trata de hacer más, sino de ver de otra manera. Mi santidad envuelve todo lo que veo. Esta idea es radical y profundamente liberadora. Según Un Curso de Milagros, la santidad no es algo que se obtiene con esfuerzo ni con perfección moral. Es lo que ya eres, aunque no lo recuerdes. Cuando el curso dice que tu santidad envuelve todo lo que ves, no está hablando del mundo externo, sino de tu interpretación interna. Ves el mundo según el estado de tu mente. Un ejemplo de esto es cuando estás en paz. Incluso los problemas parecen manejables. En cambio, cuando estás en miedo, cualquier detalle se vuelve una amenaza. Para poner esto en práctica, observa hoy cómo reaccionas ante una situación cotidiana, una crítica, un retraso, un mensaje que no llega. Pregúntate, ¿estoy mirando esto desde el miedo o desde mi santidad? Este simple gesto comienza a entrenar tu mente, tal como propone Un Curso de Milagros. Mi santidad bendice al mundo. Aquí aparece otro conflicto habitual. ¿De qué sirve mi trabajo interior si el mundo sigue igual? Un Curso de Milagros responde con claridad. Tu mente no es privada. Cada pensamiento que eliges contribuye al todo. No necesitas convencer a nadie ni cambiar nada afuera. Cuando eliges la paz, ya estás bendiciendo al mundo. Imagina dos personas enfrentando la misma situación difícil. Una reacciona con ira, la otra con serenidad. Aunque externamente parezca lo mismo, internamente el efecto es completamente distinto. Vamos a hacer ahora un ejercicio práctico. Durante unos segundos, piensa en alguien con quien tengas un conflicto. No intentes justificarte ni culpar. Simplemente di internamente, que la paz sea contigo. Y aquí es natural que surja una objeción. Un momento, Alberto. Si alguien me está fastidiando, ¿tengo que desearle paz? Recuerda que un curso de milagros trabaja solo con tu mente. Para un curso de milagros no existen los otros, como entidades físicas. Todo lo que existe es tu mente. Los otros, ya sea que te fastidien o que te alaben, solo son aspectos o reflejos de tu mente. Este ejercicio parece simple, pero entrena exactamente lo que enseña un curso de milagros. Elegir la bendición en lugar del juicio. No hay nada que mi santidad no pueda hacer. Esta frase suele generar resistencia. Muchas personas piensan, si eso fuera cierto, mi vida ya sería perfecta.
Pero un curso de milagros no habla de cambiar el mundo externo, sino de cambiar la percepción, que es donde realmente ocurre la transformación. Cuando estás alineado con tu santidad, comienzas a ver soluciones donde antes solo veías bloqueos. Un ejemplo de esto es cuando un problema que parecía enorme pierde fuerza, simplemente porque dejas de atacarlo mentalmente. Para poner esto en práctica, elige hoy un problema concreto. No intentes resolverlo. Solo obsérvalo y pregúntate, ¿qué pasaría si dejo de verlo como una amenaza? Este cambio interno abre espacio para respuestas nuevas, algo que un curso de milagros repite constantemente. Mi santidad es mi salvación. Aquí tocamos uno de los puntos más sensibles, la búsqueda de salvación afuera. Buscamos sentirnos bien cuando todo esté en orden, cuando alguien cambie, cuando la situación mejore. Pero un curso de milagros afirma que esa búsqueda es interminable. La salvación no está en controlar el mundo, sino en recordar quién eres. Visualiza cuántas veces al día esperas que algo externo te dé paz. Reconocer esto no genera culpa, genera claridad. Vamos a practicar esto con una pregunta honesta. ¿Estoy esperando que algo externo me salve? Cada vez que te haces esta pregunta, recuperas poder. Soy bendito como un hijo de Dios. Esta idea resume el corazón de un curso de milagros. No eres defectuoso, no estás incompleto, no necesitas demostrar tu valor. El mundo nos ha enseñado lo contrario, que hay que esforzarse, mejorar, sufrir o compensar. El curso desmantela esta creencia desde la raíz. Un ejemplo de esto es la autoexigencia constante. Creemos que si nos relajamos, algo malo pasará. Pero cuando aceptamos nuestra bendición, aparece una paz profunda. Para poner esto en práctica, repite conscientemente, soy bendito como un hijo de Dios, tal como soy ahora. No es una afirmación positiva superficial, es un entrenamiento mental, tal como propone un curso de milagros. La lección 58 de un curso de milagros nos recuerda algo esencial. La santidad no es un ideal lejano, es una herramienta diaria. Cuando aplicamos estas ideas con constancia, la percepción cambia. Y cuando la percepción cambia, los problemas pierden su aparente solidez. Para cerrar, un ejemplo en forma de humor consciente. Maestro, si mi santidad es mi salvación, ¿por qué sigo teniendo problemas? ¿Por qué sigues llamándolos problemas en lugar de oportunidades para practicar el milagro? Y eso es todo por hoy. Si este video te ha ayudado, recuerda dar like. A ti no te cuesta nada y a este canal le ayudas mucho.